Cinemática parte 6 te mostramos cómo resolver algunos problemas tipo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya vimos que para hacer el estudio de un movimiento debemos tener en cuenta que un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Al estudiar un movimiento debemos definir cuál es el sistema de referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia. Las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son que la aceleración es única y no varía a lo largo del tiempo, es constante con el tiempo. La velocidad es directamente proporcional al tiempo y la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Por lo tanto, a la hora de resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esas son las cosas que debemos tener en cuenta para interpretar el enunciado y aplicar la herramienta matemática. Veamos este ejemplo. Dice que hay un cuerpo que posee una velocidad inicial de 90 km por hora y que recorre 500 metros en 14 segundos. Nos pregunta qué aceleración adquiere y qué velocidad posee en ese instante cuando pasa por la posición 500 metros o el instante 14 segundos. Bien, planteemos nuestro sistema de referencia. Dice que en un determinado instante, con una velocidad inicial de 90 km por hora, va a pasar un móvil, así que vamos a poner como posición inicial 0 y como posición final 500 metros. Si bien no dice cuál es la posición inicial y cuál es la posición final, dice que recorre 500 metros, podríamos poner 300 como posición inicial y 800 como posición final, lo que importa que tiene que haber una diferencia de posición de 500 metros, es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Vamos a prender el cronómetro cuando el móvil pase por esta posición inicial y al detenerlo cuando pasa por la posición final tiene que marcar 14 segundos. Y dice que el móvil está acelerando y al pasar por la posición 0 la velocidad es 90 km por hora. Entonces, prendimos el cronómetro, la velocidad inicial 90 km por hora cuando pasa por nuestra posición 0 y al pasar por la posición 500 metros el cronómetro marca 14 segundos. Veamos entonces cómo calculamos la aceleración. Para calcular la aceleración, como sabemos que la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo, conocemos el intervalo de tiempo que se dio el movimiento, que son 14 segundos, pero no conocemos la variación de velocidad. La velocidad inicial es 90 km por hora, pero no sabemos con qué velocidad llegó a la posición 500 metros. Entonces, no podemos calcular la aceleración porque nos falta ese dato. Bien, vamos a usar otra ecuación, entonces, la ecuación horaria de posición, a ver si con esta podemos calcular la aceleración. El desplazamiento es 500 metros, es dato. La velocidad inicial, 90 km por hora, es dato. Y el tiempo que tardó en llegar a la posición 500 es dato. Entonces, de esta ecuación podemos despejar la aceleración y calcular su valor. Entonces, primeramente, la velocidad inicial por el tiempo que está sumando de este lado de la igualdad, del lado derecho, lo pasamos del otro lado de la igualdad, restando con la operación inversa. Y ahora, el 1/2 o el 2 que está dividiendo, lo paso del otro lado de la igualdad multiplicando. Y el tiempo al cuadrado que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y ahí nos queda la ecuación que nos va a permitir calcular la aceleración. 2 por la diferencia entre el cambio de posición y la velocidad inicial por el tiempo, y todo eso dividido el tiempo que tardó en llegar a esa posición 500 al cuadrado. Si reemplazamos por los valores, podríamos operar matemáticamente, pero si reemplazamos los valores así como están, el desplazamiento está en metros, el tiempo está en segundos y la velocidad está en kilómetros por hora. No podríamos operar matemáticamente porque están en unidades diferentes de longitud y de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nos coincidan las unidades, ¿sí?, para poder hacer la cuenta. Entonces, los 90 km por hora lo vamos a pasar a metros por segundo. Simplemente cambiamos donde dice kilómetro por su valor en metros, que son 1000 metros, y donde dice hora por su valor en segundos, que son 3600 segundos. Y por lo tanto, al hacer esa operación, nos da que la velocidad expresada en metros por segundo es 25 metros por segundo. Ahora sí,
podemos reemplazar por los valores, ya que todas las unidades de longitud y de tiempo coinciden. Y podemos simplificar en el caso de algunas unidades y luego hacer la operación matemática, y al hacer la operación matemática llegamos como resultado que la aceleración es 1,53 metros por segundo al cuadrado. Bien, con esa aceleración, que es la que tuvo el móvil, vamos a calcular entonces ahora cuál es la velocidad que tuvo al final del recorrido, es decir, la velocidad que tuvo en el instante 14 segundos. Bien, sabemos que entonces la variación de velocidad, si despejamos, va a ser la aceleración por el intervalo de tiempo. La variación de velocidad sería la velocidad final menos la velocidad inicial. Por lo tanto, si reemplazamos y despejamos la velocidad inicial, nos quedará que la aceleración por el intervalo de tiempo más la velocidad inicial nos da la velocidad final. Si reemplazamos 1,53 metros por segundo al cuadrado por los 14 segundos más los 25 metros por segundo, nos dará la velocidad final. Simplificamos las unidades que se pueden simplificar y nos da que la velocidad al pasar por la posición 500 o la velocidad en el instante 14 segundos es de 46,42 metros por segundo. Bien, veamos otra situación. En este caso nos piden que identifiquemos el movimiento a partir de los gráficos, ¿sí? Si es un movimiento rectilíneo uniforme, si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado o si no es ninguno de ellos. Bien, analicemos el primer gráfico. Este gráfico dice los ejes que corresponde a posición en función del tiempo, ¿no? Vemos el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la posición y es una recta con una determinada pendiente. Bien, obviamente que si calculamos la pendiente, en este caso estaríamos calculando la velocidad, cosa que ya vimos. Y en este caso, como la pendiente es única, tendríamos una velocidad, ¿sí?, que es constante. Y en este caso, en el gráfico de posición en función del tiempo, si la recta es una recta con una pendiente única, nos da que es una velocidad constante esa pendiente, y entonces se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Analicemos ahora el segundo gráfico. El segundo gráfico dice que corresponde a la velocidad en función del tiempo. Es decir, en el eje horizontal tenemos el tiempo, en el eje vertical la velocidad expresada en metros por segundo. Y es una parábola. Y de los movimientos rectilíneo uniforme, la velocidad en función del tiempo es una recta horizontal porque es constante, y en el gráfico de movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad en función del tiempo es una línea recta con pendiente. O sea que no corresponde esta gráfica a ninguno de estos dos movimientos. Esta gráfica de velocidad en función del tiempo no corresponde a un móvil con MRU o MRV. Y por último, hay un gráfico de aceleración en función del tiempo. Verán que el tiempo está en el eje horizontal, la aceleración en metros por segundo al cuadrado en el eje vertical. De ahí sabemos que el gráfico corresponde a aceleración en función del tiempo. Y vemos que esa aceleración, a medida que transcurre el tiempo, permaneció constante. Por lo tanto, como hay un valor de aceleración distinto de cero, constante, se trata de un movimiento, ¿sí?, rectilíneo uniformemente acelerado. A su vez, podemos ver que la aceleración es negativa, ¿sí?, lo que implica que el sentido de la aceleración en este caso sería en contra del sistema de referencia elegido, ¿sí? En principio eso es lo único que puedo decir, pero se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos un ejemplo más. Un automovilista pasa una señal de velocidad máxima a 150 km por hora. En ese instante arranca un patrullero con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzarlo y qué distancia debe recorrer el patrullero, ¿no?, para alcanzarlo? Bien, en este caso se trata un problema de encuentro, donde hay un móvil que va a 150 km por hora con una velocidad constante, y el otro móvil, el patrullero, arranca de velocidad cero en el instante que pasa el auto,
y lo tiene que alcanzar. ¿Sí? El patrullero tiene un movimiento variado porque dice que tiene una aceleración. Veamos entonces nuestro sistema de referencia para poder interpretar mejor el movimiento. Al pasar por una indicación de velocidad máxima, así que esa va a ser nuestra posición inicial, el auto se mueve con velocidad constante y el patrullero arranca con una aceleración y lo alcanza. Entonces, prendemos el cronómetro cuando parte el patrullero, ¿sí? Y pasa, suponemos que el patrullero arranca en el mismo instante que lo ve pasar. Así que el tiempo inicial para los dos movimientos va a ser 0. Entonces, veamos cómo tenemos que obrar en este caso. Se trata de un problema de encuentro. Entonces, en un problema de encuentro, la posición final de los dos móviles tiene que ser la misma para que lo encuentre. Entonces, si planteamos que la posición final es la misma, pero en un caso para el auto, el movimiento es un movimiento uniforme, entonces la posición final la tengo que plantear con la ecuación de movimiento uniforme. Y en el caso del patrullero, tengo que plantear esa posición final con la ecuación horaria de posición porque es un movimiento para un movimiento variado, ¿sí? La posición inicial fue 0, por eso directamente no la pusimos. Pero también en el caso del patrullero la velocidad inicial también es 0, por lo tanto la velocidad que lleva el auto por el tiempo tiene que ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado en el caso del patrullero. Si despejamos la aceleración y el 1 medio, nos queda esa ecuación, ¿sí? Porque el tiempo también tiene que ser el mismo que tarda, ¿sí?, en alcanzarlo, ¿no? Entonces, de esta manera, pasamos el tiempo del otro lado de la igualdad dividiendo y simplificamos. Y si hacemos la operatoria matemática, vemos que no lo podemos realizar porque la aceleración está en metros por segundo al cuadrado y la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces pasamos la velocidad a metro por segundo, de la forma que lo venimos haciendo, reemplazando kilómetro por 1000 metros y hora por 3600 segundos, y ya tenemos la velocidad del auto expresada en metros por segundo. Reemplazamos los valores, simplificamos las unidades que podemos y esto nos va a dar en unidades de tiempo. Y la unidad es el valor es 8,33 segundos, o sea que el patrullero tarda ese tiempo en alcanzarlo. Entonces ahora, sabiendo cuál es el tiempo que tardan en alcanzarlo, si lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la del móvil patrullero o la del móvil auto, ¿sí?, porque el tiempo donde se encuentran también tiene que ser el mismo para los dos, por lo tanto podemos reemplazar este tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones y nos tendría que dar la misma posición. Entonces, reemplazamos en este caso en la del movimiento uniforme, que es más sencillo, y al hacer la operatoria matemática simplificamos las unidades de tiempo y nos da que recorre 346,6 metros hasta que lo alcanza. Y de esa manera pudimos determinar cuánto tarda y en qué posición alcanza el patrullero al auto para hacerle la multa.